A continuación estudiaremos la distribución electrónica. La distribución electrónica, como su nombre lo indica, consiste en distribuir los electrones en los diferentes subniveles de energía presentes en un átomo. Al efectuar la distribución electrónica por subniveles, también se pueden identificar los niveles de energía y los orbitales en los que se ubicarán los electrones. Para llevar a cabo la distribución electrónica, vamos a considerar tres reglas fundamentales. La primera regla nos dice lo siguiente: los electrones tienden a ocupar primero los orbitales de los subniveles de menor energía. Para comprender esta regla debemos tener en cuenta los conceptos estudiados en el tema de números cuánticos. Recordemos que cuando estudiamos los números cuánticos, para cada nivel de energía había un número específico de sus niveles. Por ejemplo, para n igual a 1 teníamos que este tiene un solo subnivel, que es el 1s, y los orbitales contenidos en este subnivel, o en el caso de este subnivel más bien, eran iguales a 1, correspondiente al valor de 0. Para el nivel 2, n igual a 2, este presenta dos subniveles, 2s y 2p. En el subnivel 2s teníamos un orbital indicado por el número 0 y en el subnivel 2p tres orbitales con los valores de 0, menos 1 y más 1. En el caso del nivel 3, n igual a 3, este presenta tres subniveles, 3s, 3p y 3d, donde el subnivel 3s presenta un orbital indicado por el valor de 0, el subnivel 3p, tres orbitales indicados por los valores de menos 1, 0 y más 1, y el subnivel 3d, 5 orbitales indicados por los valores menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y el nivel 4, n igual a 4, presenta cuatro subniveles, los cuales son 4s, 4p, 4d y 4f. Para el subnivel 4s este presenta un solo orbital indicado por el valor de 0. Para el 4p, tres orbitales indicados por los valores de menos 1, 0 y más 1. Para el 4d, 5 orbitales indicados por los valores menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y para el subnivel 4f se presentan 7 orbitales indicados por los valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Ahora bien, pero el caso que nos remite esta regla es que los electrones van a ocupar en primer lugar los orbitales de los subniveles que presenten menor energía, o sea que tenemos que establecer un orden energético en el cual los electrones van a empezar a ubicarse en los distintos orbitales. Debemos tener presente entonces que los subniveles van a tener un valor energético que viene indicado por la suma del valor numérico del nivel de energía y del valor numérico del subnivel. Esto podemos describirlo mediante la siguiente expresión: la energía que va a presentar un electrón en un determinado subnivel viene definida por el valor del nivel de energía más el valor del subnivel de energía. Recordemos que n minúscula corresponde a nivel energético o número cuántico principal y L minúscula se refiere a los subniveles energéticos o número cuántico secundario. Aplicamos entonces esta fórmula para determinar, por ejemplo, el valor energético del subnivel 1s. Tenemos que sumamos el valor de n igual a 1 al valor de s, que recordemos que vale 0. Recordemos que los subniveles s, p, d y f tienen valores numéricos: s vale 0, p vale 1, d vale 2 y f vale 3. Por tanto, la suma numérica nos da para el subnivel 1s 1 más 0 igual a 1. Efectuando esta misma operación para el subnivel 2s, sumamos entonces 2
más 0 que vale el subnivel S. Esto nos da un valor de 2 para el subnivel 2S. Para 2P tenemos entonces 2 más el valor de P, que es 1, y esto nos da igual a 3. Efectuamos esta misma operación para los restantes subniveles. Para el subnivel 3S, 3 más 0 igual a 3. Para el 3P, 3 más 1 igual a 4. Para el 3D, 3 más 2 igual a 5. Para el subnivel 4S, 4 más 0 igual a 4. Para el 4P, 4 más 1 igual a 5. Para el 4D, 4 más 2 igual a 6. Y para el 4F, 4 más 3 igual a 7. Estos valores obtenidos son entonces los valores energéticos de los subniveles, y podemos establecer un orden creciente en cuanto a este valor, es decir, empezando desde el subnivel menos energético hasta el más energético. De los resultados obtenidos podemos considerar que el subnivel 1S es el menos energético, porque la suma del valor numérico del nivel y del subnivel nos da igual a 1. Por tanto, si efectuamos o escribimos más bien un orden creciente, tenemos que el menor subnivel energético es el 1S, luego sigue el subnivel 2S, luego sigue el subnivel 2P, cuyo valor es 3, luego del subnivel 2P tomamos el subnivel 3S, luego el subnivel 3P, y observemos aquí que tenemos que el subnivel 3D tiene un estado energético de 5 con respecto al subnivel 4S, que tiene un estado energético de 4. Como la suma para el subnivel 4S da menor con respecto al subnivel 3D, decimos que el subnivel 4S tiene un menor estado energético que el subnivel 3D. Y si continuamos efectuando este orden creciente, vamos a obtener algo que se denomina la guía para la distribución electrónica. La guía para la distribución electrónica no es más que el compendio de ese ordenamiento creciente de subniveles, en donde además se indica la capacidad electrónica, es decir, la cantidad de electrones que caben en un determinado subnivel. Observemos que en esta guía se inicia con el subnivel 1S2 y la dirección de la flecha nos indica que debemos continuar hasta el subnivel 2S2, posteriormente por el subnivel 2P6, siguiendo con el subnivel 3S2, luego seguimos con el subnivel 3P6, posteriormente con 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y así sucesivamente. En esta guía, por ejemplo, para el caso del subnivel 2P6, el número de adelante nos indica el nivel de energía, en tanto que la letra nos indica el subnivel y el superíndice nos indica, por ejemplo, que este subnivel presenta 3 orbitales con una capacidad de 2 electrones para cada uno de ellos. Y de acuerdo a esta guía, cuando vamos a distribuir electrones, empezamos entonces distribuyéndolos en el subnivel 1S2, posteriormente en el 2S2, luego en el 2P6, 3S2 y así sucesivamente. Veamos a continuación la segunda regla para la distribución electrónica. La segunda regla nos dice lo siguiente: un orbital puede ser ocupado máximo por 2 electrones. Es decir, un orbital puede estar vacío, puede contener un solo electrón o puede contener máximo 2 electrones. Y con respecto a esta regla hay un principio llamado principio de exclusión de Pauli, el cual señala que ningún par de electrones en un mismo átomo puede tener los 4 números cuánticos iguales. Por tanto, si tenemos 2 electrones en un mismo orbital, van a diferir únicamente en el número cuántico del spin o giro del electrón sobre sí mismo, ya que uno de estos va a tener un spin en sentido horario y el otro en sentido antihorario.
Es decir, uno va a tener un valor de menos 1 sobre 2 y el otro de más 1 sobre 2, aunque tengan los otros tres números cuánticos iguales. Veamos ahora la tercera regla. La tercera regla se denomina principio de máxima multiplicidad de Hund o simplemente regla de Hund. Esta regla nos dice que cuando hay disponibles varios orbitales en un mismo subnivel, los electrones tienden a ocuparlos de uno en uno y no por pares. Es decir, los electrones van ocupando cada uno de los orbitales, procurando que ninguno de estos quede vacío, es decir, que queden por lo menos con un electrón. Por tanto, cuando ya todos los orbitales tengan por lo menos un electrón y nos falte distribuir más electrones, entonces empezamos con el primer orbital que se había ocupado con un solo electrón y se empiezan a formar parejas de electrones. Ahora bien, cuando un orbital se encuentra con un solo electrón, es decir, solo contiene un electrón, decimos que ese electrón se encuentra desapareado. Veamos ahora un ejemplo para entender mejor esos conceptos y estas reglas referentes a la distribución electrónica. El presente ejemplo sobre distribución electrónica dice lo siguiente: realizar la de distribución electrónica para el oxígeno con número atómico Z igual a 8. Llevar a cabo la representación de los orbitales de acuerdo con los principios de Hund y de Pauli. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Lo primero que vamos a suponer es que el oxígeno es un átomo neutro, ya que no nos indican que tenga o no una carga según el enunciado. Por tanto, como lo consideramos un átomo neutro, el número de partículas positivas o de protones va a ser igual al número de partículas negativas o de electrones. Además, nos indican que el número atómico del oxígeno es igual a 8, Z igual a 8, y por definición el número atómico se define como el número de protones en un átomo. Luego tenemos que el número de protones va a ser igual a 8, y como el número de protones es igual al número de electrones, el número de electrones también va a ser igual a 8. Luego tenemos que distribuir 8 electrones. Para ello hacemos uso de la guía para la distribución electrónica. Y decimos que la distribución electrónica para el oxígeno con Z igual a 8 viene a ser igual la distribución de electrones en el primer subnivel, que es 1s2. El superíndice 2 nos indica la capacidad electrónica, por tanto de 8 electrones hemos distribuido 2 electrones, nos queda por distribuir 6 electrones. Continuando entonces con la guía para la distribución electrónica, llegamos al subnivel 2s2. Como tiene una capacidad electrónica de 2, decimos que hemos ubicado otros 2 electrones en este subnivel. Luego tenemos que en total hemos ubicado 2 más 2 electrones, lo cual nos da un valor de 4 electrones. Y nos falta entonces por distribuir otros 4 electrones. Continuando con la guía para la distribución electrónica, llegamos al subnivel 2p6. Este tiene una capacidad de 6 electrones, pero solo necesitamos ubicar 4 electrones, por tanto vamos a escribir 2p4 y observemos que la suma de estos valores 2 más 4 es igual a 8 electrones distribuidos en estos tres subniveles. Ahora lo que nos falta es representar esa distribución electrónica en los orbitales de acuerdo con las reglas de Hund y el principio de Pauli. Vamos a llevar la representación de los orbitales de acuerdo con los principios de Hund y de Pauli, indicando en la parte inferior de cada subnivel
cada uno de estos orbitales representados como cuadros o como círculos. Vamos a usar la representación de cuadros, donde cada uno de estos cuadritos representa un orbital. Y recordemos que para el subnivel 1S este presenta un solo orbital, por tanto colocamos un solo cuadrito. El subnivel 2S un solo orbital, un solo cuadrito. En cambio el subnivel 2P este presenta 3 orbitales y por tanto colocamos 3 cuadritos para representar cada uno de estos orbitales. Sobre los electrones tenemos entonces que en el subnivel 1S tenemos 2 electrones, por tanto uno va a ir dirigido hacia arriba y otro hacia abajo, porque recordemos que al ser partículas con igual carga se van a repeler, pero si giran en sentido contrario se van a mantener dentro del orbital. Para el subnivel 2S tenemos 2 electrones en este orbital, uno dirigido hacia arriba y otro hacia abajo, y cuando llegamos al subnivel 2P tenemos que aplicar lo que nos dice la regla de Hund, que debemos ubicar todos los electrones de modo que traten de ocupar cada uno de los orbitales, es decir, que no se quede ningún orbital sin un electrón. Cuando ya tenemos todos los orbitales con por lo menos un electrón, empezamos a formar pares de electrones. Observemos que para el subnivel 2P tenemos 4 electrones por distribuir. De acuerdo con la regla de Hund, ya hemos distribuido 3 electrones, ubicándolos de uno en uno en cada orbital, y nos queda por distribuir un electrón. Este electrón que nos falta por localizar lo colocamos en el primer orbital del subnivel 2P. Luego sería incorrecto pensar que este electrón en el último orbital se encontraría con el orbital que se encuentra encima de este, que si planteamos que esta es la representación de la distribución electrónica, estaríamos cometiendo un error. Por tanto, la representación más apropiada, la representación correcta, es la que hemos señalado con anterioridad. En ocasiones, por practicidad, se indica estos orbitales. En el caso del subnivel 2P, el primero de sus orbitales se indica como 2px, el segundo como 2py y el tercero como 2pz. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.